Me acuerdo perfectamente del día en que lo vi doblar el primer documento frente a mí con una precisión quirúrgica, como si en vez de archivarlo estuviera enterrando un cadáver. Dobló la hoja en 3 partes exactas, la deslizó en una carpeta plastificada y, sin mirar a nadie, escribió a mano el título: Revisión de riesgo, Proyecto Volterra, escenarios de falla interdependiente. Nadie en la sala lo notó. Yo sí, yo siempre lo notaba. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía con esa voz seca, como si estuviera narrando un final que ya conocía de memoria. Trabajábamos juntos desde hacía 9 años, pero con la llegada del nuevo un tipo que parecía salido directamente de un comercial de testosterona en LinkedIn, todo cambió. Yo era analista en finanzas estructuradas y él era el tipo al que le llamaban el señor Easy con sorna. Porque eso hacía, planteaba escenarios. ¿Y si el proveedor de backup también falla? ¿Y si la nueva actualización rompe la integración legacy? ¿Y si las rutas de datos se congestionan justo cuando lanzamos el nuevo módulo? No eran preguntas vacías. Eran alertas disfrazadas de posibilidades. Pero claro, para el todo eso eran trabas, frenos, mentalidad de escasez. Una mañana, mientras preparaba mi café, lo escuché murmurarle a su café de cápsula: «No es paranoia, si ya pasó 3 veces en la India». No supe si reírme o llorar. El tipo vivía con un ojo en la pantalla y el otro en el desastre que aún no había ocurrido, pero que tarde o temprano ocurriría. Antes de seguir, si estás escuchando esto y aún no te has suscrito, este es el momento. Solo el 3% de quienes oyen estas historias se suscriben, y créeme, eso hace una diferencia enorme para que el equipo pueda seguir contándolas. Y si te está gustando, dale like. De verdad, nos ayuda más de lo que imaginas. Volviendo a la historia, cuando el COO finalmente soltó la frase, esa que marcaría el principio del fin, estábamos en una junta de revisión operativa. ¿Estás bloqueando el progreso con tus escenarios de «¿y sí?», dijo, en tono de burla, mientras los demás reían como si acabaran de descubrir el fuego. A él no se le movió ni un músculo. Solo sacó de su carpeta una hoja firmada, la dejó sobre la mesa y dijo: «Entonces archívalo». Se refería al análisis de riesgo del nuevo proveedor de logística. Nadie más entendió que acababan de desechar una advertencia crítica. Él sí. Y yo también. Lo que el COO no sabía es que cada memo ignorado, cada documento rechazado, cada reunión a la que no lo invitaron, todo, absolutamente todo, terminaba en un archivo paralelo. Uno físico. Nada de respaldos digitales, nada de sistemas que luego pudieran borrarlo. Carpetas numeradas, copias firmadas, bitácoras manuscritas. Tenía hasta copias de los correos donde lo excluían deliberadamente. No era venganza, era método. Era una especie de venganza pasiva-agresiva, ejecutada con la paciencia de un jardinero envenenando la tierra. Desde ese día ya no discutía, no peleaba, no advertía, solo observaba. Aceptó su traslado a una oficina secundaria. Bueno, le decían oficina, pero era un rincón con vista a un muro de concreto donde alguna vez funcionó recursos humanos. Se sentaba ahí, día tras día, sin quejarse, sin levantar la voz, como si todo le resbalara. Pero yo sabía que no, que seguía registrando, que cada decisión acelerada, cada recorte de pruebas, cada proceso tercerizado sin revisión, todo iba a parar a su archivo, como quien guarda fósforos en una fábrica de fuegos artificiales. Recuerdo una noche, ya casi nadie quedaba en la oficina, y lo vi solo frente a una matriz de riesgos que parecía más un árbol genealógico del apocalipsis. Le pregunté, medio en broma,
medio en serio. ¿Y si esta vez sí sale todo bien? Me miró. Me sostuvo la mirada sin rastro de ironía y respondió: entonces seré la loca que trajo paraguas a un funeral, pero sin mojarse. Desde ahí supe que no era terquedad, era instinto. Lo más aterrador no era su silencio, sino su constancia. El nuevo Ko, tan fan de las palabras rimbombantes como disrupción y eficiencia ágil, no entendía que lo que parecía inofensivo era, en realidad, dinamita burocrática. Porque una cosa es ser ignorado, otra muy distinta es ser ignorado por escrito y archivarlo. Ahí empezó todo. Lo que vino después, nadie lo vio venir, excepto él, porque ya lo había escrito, con fecha, firma y margen derecho justificado. La sala de juntas olía a café barato y testosterona mal administrada. Yo estaba en la esquina, tomando notas para nadie, porque ya nadie tomaba en serio las notas. Frente a todos, el COO se levantó con esa energía de seminarista de TED Talk con complejo de Mesías y anunció: a partir de hoy, eliminamos del Comité de Revisión de Riesgos. Ya no es necesario frenar decisiones por escenarios hipotéticos. Así, sin pestañear, como si acabara de inventar el futuro. Nadie dijo nada. Bueno, casi nadie. Él, el señor, y sí, parpadeó una sola vez. Fue su forma de decir entendido. Yo lo miré de reojo. No se inmutó. Solo sacó una carpeta delgada, la misma que llevaba siempre bajo el brazo, como si fuera parte de su cuerpo, y la dejó frente al KO con una calma quirúrgica. Estos son los últimos escenarios pendientes de revisión, dijo. El equipo de continuidad me los pidió antes de cerrar el comité. Ni una gota de sarcasmo, ni una mueca. Solo una entrega limpia. El COO ni siquiera miró los documentos. Hizo un gesto con la mano, como espantando moscas. Gracias, pero no los necesitamos. Estamos avanzando hacia una nueva cultura de agilidad. Los documentos quedaron ahí, ignorados, como un semáforo en un pueblo sin autos. Y sin embargo, esa misma tarde lo vi, ya en su rincón exiliado, escaneando cada página de ese informe antes de meterlas en una carpeta marcada con tinta azul. Volterra, comité eliminado, sin revisión. Fecha, hora, número de versión, iniciales de recepción. Luego, guardó una copia impresa en un sobre sellado con cinta. Otro más para su pequeño museo del desdén institucional. Unos días después, el COO hizo algo aún más simbólico. Le cambió el título en el directorio interno, de responsable senior de análisis de riesgos a consultor operativo estratégico adjunto, traducido al lenguaje de oficina. Te dimos un banquito para que te sientes y te calles. Ni siquiera lo anunciaron formalmente. Un martes por la mañana, su correo ya firmaba con ese nuevo título, sin que él lo hubiera editado. A partir de ahí, comenzaron las pequeñas humillaciones. Dejó de ser convocado a las reuniones de despliegue. El dashboard que usaba para monitorear escenarios fue archivado. Su acceso al sistema de incidentes fue revocado por error. Y en cada junta a la que todavía asistía, alguien inevitablemente hacía la misma broma. ¿Y si todo sale bien, señor Apocalipsis? Pero él no respondía. Anotaba. Lo hacía en una libreta negra, de esas que parecen de espía o psicólogo de película vieja. No usaba el sistema digital, lo hacía a mano. Cada omisión, cada recorte de pruebas, cada tercerización sin validación, una línea más en su crónica de la negligencia. Lo que más me marcó fue un detalle absurdo. Una mañana, olvidó su termo de acero inoxidable en la sala de descanso. Cuando fui a llevárselo, lo vi limpiando con guantes de tela una hoja impresa. No una hoja cualquiera. Era un memo interno rechazado por el COO 2 meses antes.
lo estaba plastificando. Le pregunté, con esa mezcla de burla y ternura que usamos entre sobrevivientes. ¿También lo vas a enmarcar? Me contestó sin levantar la vista. Los incendios empiezan con papel suelto. Yo los amarro antes. Me reí. No debí reírme, porque en el fondo sabía que tenía razón. En esos días comencé a notar un patrón. Cada vez que el CO anunciaba una decisión innovadora, él agregaba una carpeta más a su archivo. No las organizaba por temas, las organizaba por omisiones. Tenía secciones con títulos como no revisado, no testeado, acelerado sin respaldo. Nunca dijo que tenía un plan, nunca dijo nada, pero se movía con la serenidad de quien ya vio la película y sabe exactamente cuándo explota todo. Lo más perturbador no era su aislamiento, era su precisión. Nunca confrontaba, nunca intentó recuperar su lugar. Al contrario, aceptó el exilio con una dignidad silenciosa que ponía nerviosos incluso a los idiotas que se burlaban de él, porque un tipo desesperado grita. Pero uno como él, uno que solo calla y registra, es una bomba de tiempo con guantes de archivista. Fue ahí donde me di cuenta. Esto no iba a ser un error más. Él no era un dinosaurio atrapado en sus métodos. Era una sombra con buena memoria. Y nosotros, por soberbia o por pereza, estábamos dejándolo armar el expediente de nuestra caída. En tiempo real, con tinta indeleble. Lo borraron sin despedirlo. Así funcionaba ahora todo. Sin ruido, sin papeles, sin rastros. La estrategia del nuevo COO era clara. Desaparecer la resistencia no con fuerza, sino con olvido. Y él, fiel a su naturaleza meticulosa, entendió el juego. Dejó de hablar en las juntas, dejó de levantar la mano, dejó de enviar advertencias. Desde afuera parecía que lo habían quebrado. Desde adentro yo sabía que acababan de liberar al peor tipo de observador, uno sin deberes, pero con memoria. Nadie le asignaba tareas críticas. Lo mandaban en copia, solo por protocolo. A veces le llegaban versiones atrasadas de documentos importantes, cuando ya todo estaba aprobado y firmado. Lo trataban como al tío incómodo que todos toleran porque técnicamente aún está en el grupo familiar. Y él sonreía, no con ironía, con paciencia. La empresa, mientras tanto, se volvió un desfile de decisiones apuradas. Un viernes se aprobó implementar una nueva API sin pruebas en producción porque el cliente no se va a dar cuenta. El lunes siguiente, un partner externo reportó inconsistencias en la transmisión de datos. El COO culpó al proveedor, al flujo, a Mercurio retrógrado. Él solo anotó. Hora, 0952. Responsable, C. Méndez. Impacto potencial, divergencia en registros de auditoría. Lo guardó con el código APIDEX S1. Luego imprimió una copia y la metió en una caja con etiquetas rojas. Las rojas eran para omisiones con consecuencias legales. Una semana después, otro caso. Se tercerizó la verificación de identidades a una firma argentina sin verificar su cumplimiento con la normativa local. Alguien del equipo legal preguntó si ya estaba aprobado. No hace falta, firmaron el NDA, respondió el COO. Él levantó la vista, suspiró y escribió. Hora, 1506, responsable, J. Pereda. Riesgo, exposición a reclamaciones por custodia indebida. Asunto, ident tercerización no validada. Lo archivó. Carpeta azul. Las azules eran para decisiones que afectaban clientes. Lo que más me perturbaba era su ritual. Todo lo hacía igual. Imprimía, marcaba con bolígrafo negro el encabezado, doblaba en 3, metía en funda plástica, registraba en la hoja madre, guardaba en el archivo físico. Cada registro era como un ladrillo más en una estructura que solo él conocía. Una estructura que ya no buscaba prevenir, solo dejar constancia. Un día
Lo encontré en el elevador. Bajábamos desde el piso 18, solos. Tenía 2 carpetas en la mano y una mirada de quien no ha dormido, pero tampoco lo necesita. Me atreví. ¿Por qué lo sigues haciendo? Ya nadie te escucha. Me miró. No con lástima, no con enojo, con una paz que me heló. Porque todo lo que ignoran hoy, algún día alguien lo va a buscar, y ese día todo va a estar donde debe estar. No dijo más. Las puertas se abrieron y se fue. Después de eso, empecé a notar detalles que antes me pasaban de largo, como que tenía etiquetas distintas según el tipo de negligencia. Las verdes eran de procesos omitidos, las grises eran de decisiones con impacto reputacional, y las naranjas nunca supe qué eran. Solo vi que tenía 2. Una vez, cuando creyó que nadie lo veía, abrió una de esas carpetas naranjas y se quedó mirando el documento por varios minutos. Luego, lo volvió a sellar con cinta negra, como si estuviera guardando dinamita. Mientras tanto, el CO seguía recibiendo elogios por su velocidad. Hacía rondas por la oficina como un entrenador de gimnasio. Hombros inflados, frases de autoayuda, con tono de orden. Tenemos que confiar más y revisar menos. La duda mata la innovación. Y cada vez que decía eso, yo lo veía, al archivista del Apocalipsis, anotar algo en su libreta sin levantar la mirada. A veces sonreía, pero esa sonrisa no era alivio, era anticipo. El punto de quiebre fue cuando un cliente internacional pidió una auditoría de integridad técnica antes de firmar un contrato grande. El COO dijo que no era necesario, que eso era una pérdida de tiempo. Canceló la revisión sin consultar a nadie más. Alguien de TI me dijo por lo bajo que la estructura de respaldo no estaba preparada, que faltaban pruebas. Se lo comenté a él. Me miró y, sin dejar de caminar, murmuró. «Ya tengo ese memo. Fecha 14 de abril. Lo firmó Manuel». Ni siquiera pregunté cómo lo sabía. La empresa seguía avanzando, pero sin frenos, sin cinturón y sin faros. Y él, en ese rincón gris con olor a archivo y aire enrarecido, seguía construyendo la memoria que nadie pidió. El expediente de todo lo ignorado. No decía, te lo dije. Ni siquiera pensaba, van a ver. Solo registraba. Como quien no espera justicia. Solo exactitud. Fue el trimestre dorado. Así lo llamaron en la presentación de resultados. Crecimiento del 18%, retención récord de clientes premium, margen operativo históricamente saludable. Frase textual del CFO, que parecía más entusiasmado por la euforia de los inversionistas que por los números en sí. El nuevo COO caminaba por los pasillos con la seguridad de quien cree haber domesticado al caos. Esto es lo que pasa cuando se elimina la burocracia, repetía. Fluimos, avanzamos, ganamos. Y nadie se atrevía a contradecirlo. ¿Quién va a cuestionar la receta si el pastel luce brillante? Mientras tanto, él, nuestro hombre del Easy, fue reubicado, otra vez. Esta vez a un cubículo sin ventanas, justo al lado de recursos humanos. Irónicamente, a solo unos metros del archivo físico central de la empresa. Nadie reparó en la ironía. Nadie, excepto él. Porque si había algo que sabía hacer, era archivar. Allí, entre planillas de asistencia y formularios de vacaciones, él seguía, callado, invisible, como un espectro que deambula entre cajas numeradas y papel reciclado. Pero observaba, siempre observaba. Lo vi una tarde, cuando pasé a dejar unos documentos al archivo. Tenía una carpeta abierta frente a él. En la portada, con marcador indeleble, decía Backup Dual, escenario de pérdida de sincronía. Era uno de sus análisis antiguos, rechazado en tiempos del comité. Lo releía como quien revisa un testamento, como si algo lo hubiera activado. No le dije nada. Pero, al volver a mi escritorio,
Revisé el correo interno. Había un nuevo memo. Se había aprobado un cambio en la lógica de respaldo de datos. La redundancia en tiempo real se reemplazaría por un sistema más liviano y flexible. Traducción: menos caro, más rápido y más frágil. Ese era uno de sus «y sí» más insistentes. ¿Y si fallan ambas copias? ¿Y si hay desincronización antes del corte? ¿Y si el rollback automático no ejecuta? Pero a nadie le importaba. El clima general era de euforia. Todo era velocidad, crecimiento, eficiencia. Hasta el CEO lo felicitó públicamente por desbloquear el potencial interno de la compañía. La frase se repitió en redes sociales, en entrevistas, incluso en un podcast de negocios. La empresa era la niña bonita de la transformación digital, y cualquier voz que hablara de cautela era automáticamente etiquetada como nostálgica, tóxica, vieja escuela. Él no parecía molesto por eso, ni siquiera decepcionado, solo más calmo, como si le hubieran dado la última pieza que necesitaba. Un día, Recursos Humanos se equivocó y le entregó una pila de papeles destinados a otro analista. En vez de enojarse, los clasificó, los engrapó correctamente y los devolvió con una notita escrita a mano. Ver página 3. Error de fechas en firmante. Agradecieron con un emoji en el chat. Pensaron que lo hacía por buena voluntad. No sabían que todo, hasta ese error administrativo, había quedado registrado en su libreta bajo el código RHH-INC-P3. Empecé a observarlo más. Su rutina era exacta. Llegaba a la misma hora, comía a la misma hora, archivaba a la misma hora, no hablaba, no preguntaba, no opinaba. Pero su archivo personal crecía. Se notaba en el grosor de las carpetas, en el número de etiquetas, en el uso de cintas de colores que nadie más entendía. Lo más inquietante fue lo que encontré un viernes por la tarde. Había olvidado mi mochila en el área de impresión y, al volver, lo vi solo, frente a una hoja que no alcanzó a guardar. Me acerqué sin hacer ruido y alcancé a leer el título. Evento de carga fantasma, 48 horas sin detección. Fechada hacía 6 semanas. Un escenario de riesgo cuya probabilidad, según él, era residual pero no nula. Justo ese día, el equipo de infraestructura había reportado una anomalía menor en el sistema de balanceo. Nada grave, nada que interrumpiera operaciones, nada que detuviera la fiesta. Pero yo vi su expresión. No era alarma, no era victoria, era la misma de siempre, la de quien confirma una sospecha con la calma de quien ya tenía la respuesta escrita. ¿Eso también lo vas a guardar?, le pregunté. Me miró y sonrió. No, ya está guardado desde antes, solo lo estoy acomodando. Su voz era tan suave que sentí escalofríos. Entendí que lo que para todos era un presente glorioso, para él era una bitácora de advertencias cumplidas, y que cuando el sistema fallara, porque iba a fallar, no diría nada. No necesitaría decirlo, solo entregaría la carpeta correcta, con la fecha correcta, firmada y sellada, como una nota preescrita para un velorio. Nada había pasado, aún, pero él ya estaba ordenando las flores. No hubo explosión, no hubo sirenas, solo un correo, uno que llegó a las 4:23 a.m., enviado por un cliente en Canadá con el asunto pérdida de integridad de registros en entorno de producción. Alguien del turno nocturno lo leyó, lo marcó como urgente y lo rebotó a todo el equipo de operaciones. Para cuando llegamos a la oficina, ya se hablaba en voz baja de un incidente aislado. El COO lo mencionó en su reunión diaria con tono casi divertido. Parece que uno de nuestros clientes tuvo un mal desayuno y ahora dice que sus datos no cuadran. Ya lo estamos viendo. Tranquilos. Pero no estábamos tranquilos. Yo, al menos, no. Algunos dashboards
habían mostrado inestabilidad durante la noche. El sistema de trazabilidad, ese que supuestamente había sido reemplazado por una versión más ágil, no mostraba correlaciones claras entre transacciones. El equipo técnico intentaba replicar el error, pero no lograban encontrar una causa consistente. Se hablaba de interferencia temporal, latencia de sincronización, comportamiento atípico, palabras vacías que solo servían para disfrazar la incomodidad. Y él no preguntó nada, solo esperó. A eso de las 10, lo vi revisar su archivo físico. Lo hacía como quien busca una receta para un mal ya diagnosticado. Sacó una carpeta marcada con etiqueta verde. La abrió con una parsimonia casi insultante. Leyó unas líneas. Verificó la fecha. Asintió con la cabeza. Luego sacó una hoja suelta, una copia de un memo antiguo. Encabezado. Escenario 14B. Posible divergencia de registros en entornos con sincronización reducida. Fecha. 7 meses atrás. Firmado. Él mismo. Destinatarios. COO, CTO, jefe de infraestructura, comité. En paz descanse. En el margen, una nota a mano. Rechazado por no aplicar al nuevo esquema. Lo volvió a plastificar. Le puso una nota con la fecha actual. Incidente asociado detectado. Correlación probable. Luego guardó otra copia, esta vez en una carpeta con etiqueta roja. No dijo ni una palabra. Yo me acerqué. ¿Lo predijiste?, pregunté en voz baja. No lo predije, lo escribí. No es lo mismo. Ni siquiera me miró. Seguía clasificando. Esa misma tarde, un gerente de operaciones, nuevo, joven, claramente asustado, se le acercó con una sonrisa forzada. Oye, una cosa. Me dijeron que tú hiciste hace tiempo un análisis sobre algo parecido a esto. ¿Tú lo tienes por ahí? Digo, solo por curiosidad, para ver si cruzamos datos. Él lo miró como quien mira a un niño pidiendo prestado un encendedor en una gasolinera. No respondió de inmediato. Luego, sin decir palabra, metió la mano en su carpeta y sacó una copia del memo. Se la entregó. Sin comentario, sin advertencia, solo papel. El gerente se lo llevó con manos temblorosas. Lo vi irse directo a una sala cerrada, donde ya lo esperaban 2 jefes más. A los 20 minutos, uno de ellos salió pálido. Yo no necesitaba preguntar. Sabía que lo que habían leído no era una teoría. Era una cronología anticipada, con nombres, con fechas, con todas las omisiones perfectamente listadas. Aún así, el COO mantuvo su tono ligero. Estamos en contacto con el cliente, dijo al final del día. Fue una falla de percepción, más que técnica. El sistema respondió bien. Solo hay que ajustar los dashboards. La palabra percepción me dio náuseas. Como si la integridad de los datos fuera un asunto de perspectiva. Pero en las áreas internas ya se respiraba tensión. 2 cuentas premium pidieron reuniones urgentes. Legal pidió acceso al histórico de cambios en producción. Y alguien del área de cumplimiento comenzó a preguntar por los procesos de revisión de riesgo archivados. Yo vi cómo él ajustaba su archivo, no como quien reacciona, como quien simplemente actualiza. Todo seguía funcionando, pero ya olía a quemado, el tipo de humo que no ves, pero que se cuela por las grietas cuando alguien tapó la chimenea con papel aluminio. Esa noche, al salir, me lo crucé en el pasillo. Llevaba solo su mochila y una hoja doblada en el bolsillo de la camisa. Le dije, casi en broma, ¿ahora sí van a escuchar? Respondió con un suspiro breve. No escuchan, solo esperan que no empeore. Y siguió caminando, como si ya supiera que sí, que iba a empeorar. Fue un martes, de esos en los que todo empieza con normalidad, como si el universo se estuviera guardando el golpe para después del segundo café.
A las 11:07 a.m., el sistema de conciliación transaccional simplemente dejó de responder. Primero fueron los registros de 3 clientes, luego los logs enteros, después los backups. En menos de 20 minutos, todo el entorno de producción quedó congelado. Silencio absoluto. La clase de silencio que en tecnología significa una sola cosa: pánico. Yo estaba en finanzas cuando empezaron los gritos. No lo digo en sentido figurado. Gritos reales. Gerentes corriendo por el pasillo, consultores externos llamando a sus jefes, el CTO tratando de reiniciar servicios desde su celular. Uno de los analistas de ciberseguridad vomitó en un bote de basura. Los clientes comenzaron a notarlo a los 35 minutos. Uno escribió en Twitter que no podía acceder a su cuenta corporativa. Otro, más grande, etiquetó a los medios y preguntó en público: ¿es esto una violación de datos? La publicación se volvió viral en menos de 2 horas. Para las 3:00 p.m., la mesa de ayuda colapsó. Para las 4:15, uno de nuestros principales socios comerciales anunció sin previo aviso la suspensión de toda actividad conjunta hasta nuevo aviso. En la sala de crisis, el COO parecía un vendedor de seguros al que acaban de asaltar. Su discurso era una mezcla de indignación y negación. Esto no puede ser culpa nuestra. Tiene que ser un ataque externo. O una falla del proveedor. La plataforma estaba funcionando hace 1 hora. No tenía respuestas, solo excusas. Apuntaba a todos menos a sí mismo. Los de TI, agotados, solo repetían lo mismo. No sabemos qué pasó. No tenemos acceso completo a los logs. Algo se reseteó. Algo se borró. Ahí fue cuando convocaron a la aseguradora. Llegaron con portapapeles y caras de funeral. La póliza exigía activación inmediata en caso de incidente crítico, pero también exigía trazabilidad, documentación, advertencias, procedimientos. Nadie estaba seguro de qué se había archivado. Ni siquiera sabían quién tenía las versiones finales del manual de respuesta. Un tipo de legal, pálido como un cadáver, murmuró: «Creo que eso lo llevaba. El que ya no está en el comité». Todos se giraron a verlo. Él no estaba en la sala de crisis. No lo habían llamado. No era parte del equipo de respuesta. Pero yo sabía dónde estaba. Bajé a recursos humanos y lo encontré ahí, en su cubículo sin ventanas, clasificando papeles con una calma brutal. No tenía celular, no tenía café, no tenía prisa. Solo papel. Le dije: «Colapsó. Todo. Vienen los de la aseguradora. El consejo está en modo pánico». Me miró, como quien escucha que llueve en el desierto. Luego, sin dramatismo, sacó una caja de su estante. Caja 23. Incidentes de sincronización. Incluye los escenarios ignorados. Me la dio. «No se la entregues al COO, que lo pidan formalmente». Volví a la sala con la caja. Cuando entré, uno de los miembros del consejo me la quitó de las manos. No preguntó qué era. La abrió ahí mismo. Dentro, copias plastificadas de cada análisis rechazado, matrices de impacto, simulacros no realizados, memorias de reuniones donde se eliminaron protocolos. Todo con fecha, todo con firmas. El SHOO, al ver su propia rúbrica tachando las recomendaciones, sudó como si alguien le estuviera exprimiendo el alma. Los de la aseguradora empezaron a leer. No hablaron mucho. Tomaban notas. Preguntaban nombres. Comparaban fechas. Yo me alejé. Me senté al fondo de la sala. Él nunca subió. Nunca interrumpió. No trató de ayudar. No intentó decir: «se los dije». Ni siquiera se asomó. Porque no era su problema. Ya no. Su único interés era que el registro existiera. Que nadie pudiera decir: «nadie nos advirtió». Afuera, los sistemas seguían caídos.
Los clientes seguían abandonando. Las redes sociales eran una carnicería. Dentro, el consejo buscaba desesperadamente algo a lo que aferrarse. Pero él, desde su rincón, ya había soltado el timón. Lo había soltado meses atrás, cuando le dijeron que su trabajo era una traba. Desde entonces, solo se dedicó a preparar las ruinas, con la serenidad de quien sabe que no hay peor castigo que la verdad, entregada en papel, con tinta y a tiempo. La sala de crisis tenía ese olor peculiar a ansiedad encerrada, una mezcla de sudor de traje caro, café recalentado y desesperación recién hervida. Estaban todos, el CEO con los labios apretados, el CO fingiendo calma con una pierna que no paraba de temblar, los representantes de la aseguradora revisando documentos con la frialdad de un notario ante un testamento impugnado. El Consejo de Administración, convocado de urgencia, se sentó en una línea recta de rostros pálidos que ya intuían que estaban a punto de leer su epitafio y que vendría impreso en papel membretado. La agenda era simple: entender qué diablos había pasado y quién iba a pagar las consecuencias. A los 15 minutos, un consejero levantó la mano. Era uno de los más antiguos, de esos que no hablaban mucho, pero que, cuando lo hacían, era para disparar a matar. Antes de avanzar con hipótesis, necesito saber si hubo alguna advertencia formal, algo que haya sido documentado, en cualquier punto del proceso. El CO se acomodó en la silla, hizo una mueca forzada que quiso parecer una sonrisa y respondió: «No que yo recuerde. Lo que ocurrió fue completamente inesperado. El entorno estaba validado y las decisiones se tomaron con base en el mejor criterio disponible». No alcanzó a terminar. Uno de los técnicos, un tipo joven con cara de arrepentimiento y ojeras de 36 horas, levantó una carpeta. «Sí hubo una advertencia», dijo. «De hecho, hubo varias, pero esta es la más antigua que encontramos con coincidencia directa al incidente». Abrió la carpeta. Adentro, un documento plastificado, con membrete del Comité de Revisión de Riesgos, ese que el COO había mandado al paredón, firmado por él. Fecha: 8 meses atrás. Título: Escenario 14B. Riesgo de divergencia por reducción de redundancia sincronizada. 5 páginas de análisis técnico, simulaciones, consecuencias proyectadas y recomendaciones de mitigación. Todo ignorado. El silencio que siguió duró más que cualquier otro momento del día. El representante de la aseguradora pidió una copia. La leyó. Luego, alzó la vista y, sin emoción alguna, preguntó: «¿Esto fue entregado en su momento?» El técnico asintió. «Sí, tengo la constancia de recepción, también firmada por el COO». El sudor en la frente del COO ya no era simbólico, era literal. Gotas gruesas bajaban por su sien, como si alguien hubiera dejado una llave abierta detrás de sus orejas. El consejo pidió más documentos, y entonces apareció la caja. Caja 23, esa misma que él había preparado como si supiera que iba a ser desenterrada como evidencia en un juicio por negligencia. Adentro, cadena tras cadena de advertencias ignoradas, algunos con acuse de recibo, otros con marcas de rechazo escritas a mano. Notas al margen del COO tachando frases enteras con bolígrafo rojo: «No aplica», «mentalidad de escasez», «no bloqueemos avances». Cada uno de esos comentarios ahora era un cuchillo con el mango apuntando directo a su cuello. Uno de los miembros del consejo, con tono de funeral, preguntó: «¿Se tomaron en cuenta estas advertencias al diseñar el nuevo esquema?» Silencio. El CO, con voz quebrada, intentó defenderse. «Bueno, el contexto cambió. Teníamos presión de implementación. Además, esas advertencias
eran demasiado conservadoras. Teníamos que avanzar. La aseguradora no se inmutó. Cerró la carpeta. Golpe seco. Necesitamos todos los documentos relacionados, desde la eliminación del comité hasta la última omisión de procedimiento. Ya no es una auditoría técnica, es una evaluación de incumplimiento. El COO tragó saliva. Esto se puede contextualizar. Hay decisiones que se toman con la mejor intención. La ajustadora lo interrumpió. No estamos evaluando intenciones, estamos evaluando cobertura. Y esto es claro. No gritó. No lo acusó. Solo dijo lo obvio con una brutalidad quirúrgica. Las advertencias fueron ignoradas. Y ahora todo era consecuencia. La vergüenza se sentía física, como una marea densa bajando por las paredes, impregnando los trajes de todos los que, meses atrás, se rieron del señor y sí. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre. No hacía falta. Él no estaba en esa sala. No había necesidad. Sus informes estaban ahí. Y hablaban por él. El aire en la sala de juntas se volvió denso, casi pastoso. Nadie respiraba con normalidad. Nadie bebía agua. Nadie parpadeaba. Solo se escuchaba el zumbido del proyector y el leve pasar de hojas por parte del equipo de la aseguradora. Revisaban una por una las matrices de riesgo, las advertencias desestimadas, las firmas con iniciales apresuradas del COO junto a frases como «no frenar por paranoia» y «este escenario es improbable». Documentos oficiales, papeles inapelables, las pruebas de un desastre anunciado y entonces la frase, dicha con un tono tan simple que pareció arrancar el oxígeno del aire. No pagamos nada. La voz era de la ajustadora principal. Una mujer que hablaba con la convicción de quien lleva 20 años repitiendo malas noticias a gente que cree que eso no les pasará a ellos. No cubrimos incidentes cuya causa fue advertida por el analista de riesgos interno de la empresa y omitida sistemáticamente por decisión ejecutiva. Silencio. Y en este caso, su analista documentó esta falla con precisión. Fechas, consecuencias, medidas correctivas, todo está aquí. Y ustedes lo ignoraron, reiteradamente, por escrito. Todos miraron al COO, pero nadie dijo nada, ni para defenderlo, ni para hundirlo. El CEO se llevó las manos a la cara. Un miembro del consejo se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó allí, sin moverse, como si buscara una salida por donde no la había. Al fondo, uno de los abogados corporativos cerró su laptop con un chasquido seco, como si esa tapa bajara sobre una lápida. Y entonces, sin prisa, sin ceremonia, sin siquiera limpiar el polvo de los hombros, él entró. Llevaba una carpeta negra en la mano, de esas con sujetador metálico en el centro, etiquetada con letra manuscrita impecable. Informe final. Caminó hasta la mesa, sin mirar a nadie, y la dejó frente al CEO. Luego miró al COO. Lo sostuvo con los ojos por un segundo eterno. No con rabia, no con orgullo, con la expresión fría de quien ya terminó de escribir el informe que nadie quiso leer. «Es mi renuncia». El CEO quiso decir algo, pero se detuvo. Leyó la primera hoja. Dentro de la carpeta había una sola frase subrayada, al final del documento. El riesgo no era el enemigo. El ego sí. Nadie se atrevió a cerrarla. Él se giró, recogió su mochila y se fue sin volver la vista atrás. Yo lo vi desde el fondo, salir caminando con esa calma imperturbable de quien no necesita explicar nada. Porque todo ya estaba dicho, archivado, plastificado, sellado. Él no vino a salvar a nadie, no regresó para redimirse ni para vengarse, solo para entregar lo último que le correspondía entregar, un registro, la prueba de que sí lo vieron, de que sí los advirtió, y que, a pesar de todo, eligieron el camino rápido, el atajo ciego, el atrevimiento sin red. Ahora estaban solos,
sin póliza, sin respaldo, sin él. Afuera, las alertas seguían sonando. Adentro, la tormenta apenas empezaba. 3 días después del incidente, la aseguradora se retiró oficialmente. Lo hicieron como hacen los que ya no necesitan explicar nada, sin drama, sin disculpas, sin oportunidad de apelación. Dejaron sobre la mesa un documento sellado que básicamente decía: cobertura denegada, pérdida atribuible a negligencia interna. Punto. Ni una palabra más. Ese mismo día, el consejo se reunió a puerta cerrada. El COO no volvió a salir por la entrada principal. Lo sacaron por el estacionamiento, escoltado por 2 miembros de legal. Algunos dicen que intentó culpar a un proveedor de datos. Otros, que exigió una segunda revisión. Pero el comité ya no escuchaba. Lo cesaron sin aplausos, sin comunicado. Solo una notificación interna con 4 líneas. A partir de hoy, la empresa prescinde de los servicios del COO. Agradecemos su gestión. Un eufemismo para lo dejamos correr hasta que se cayó solo. Luego vino la cascada. El cliente, que representaba el 18% de los ingresos mensuales, rescindió contrato. Otro más envió un requerimiento legal por incumplimiento de SLA. Las redes sociales no perdonaron. Medios especializados hablaron de el caso más emblemático de arrogancia corporativa de los últimos años. Y los empleados. Los empleados comenzaron a mandar CVs en masa. Mientras tanto, él no apareció. No dio entrevistas. No publicó nada. No volvió. Solo empezaron a circular rumores. Que había fundado una firma discreta, especializada en auditorías de riesgo post-catástrofe, que trabajaba solo con contratos confidenciales, que había sido invitado a asesorar a un consorcio internacional de infraestructura crítica. Nadie lo confirmaba, nadie lo negaba. Pero en la industria, su nombre ya no era motivo de burla. Era sinónimo de una frase que corría de boca en boca como maldición. ¿Lo tienes documentado como él lo haría? Un lunes, mientras yo entregaba un informe al consejo, vi al presidente solo en su oficina. Tenía el archivo completo sobre su escritorio. No una copia, no un resumen, el original, la obra entera, la colección de advertencias, omisiones, firmas, notas al margen y escenarios ignorados. Lo hojeaba como quien revisa el expediente médico de alguien que murió por no hacerse un examen a tiempo. No me vio entrar. O quizás sí, pero no dijo nada. Solo murmuró en voz baja, como hablándole a las hojas. Él lo vio todo, y nosotros no quisimos mirar. Cerró la carpeta con cuidado. Se quedó ahí, con las manos apoyadas sobre el cartón, como si fuera una lápida. Y yo, desde el umbral, entendí que la historia ya estaba completa. No había héroes, no había mártires, solo un hombre que hizo lo que debía hacer: ver el incendio antes de que empezara, señalarlo y dejar constancia cuando nadie quiso escuchar. No saboteó, no salvó, solo dejó que cada decisión ignorante hiciera su trabajo. Y lo hicieron. La última línea, escrita a mano en la contraportada del archivo, decía: no era paranoia, era prevención, pero preferían velocidad. Ahí la tienen.